para presionarlos para que alteraran su testimonio. La vicefiscal había mentido también en eso, pero temen que quieran silenciarlos para siempre. Columna de Daniel Coronel. Gracias. Se llama La Prueba Reina. El 21 de noviembre entrevisté en la W a la señora vicefiscal Marta Mancera, próxima a convertirse en fiscal general encargada. Quedé bajo la impresión de que me había dicho una mentira. Debo reconocer que estaba equivocado. En realidad, me dijo dos. La entrevista es casi cómica por la forma en que la funcionaria se fue enredando sola. Quienes quieran pueden oírla aquí en la página de los Danieles. El asunto memorable, sin embargo, no fue la absurda pretensión de que yo debía hacerle las preguntas que ella quería, sino que respondió a la acusación de dos miembros del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía CTI. Los agentes Pablo Bolaños y Fabio González denunciaron ante la justicia y dijeron en una entrevista conmigo que le entregaron a la señora vicefiscal información sustentada sobre la presunta participación del jefe del CTI en Buenaventura, Francisco Javier Martínez Ardila, conocido como Pacho, en actividades de narcotráfico y tráfico de armas. Ellos descubrieron esas actividades actuando como agentes encubiertos, infiltrados en la organización criminal. La vicefiscal no ordenó investigar los graves señalamientos. En la entrevista afirmó además que ella no tenía la obligación de hacerlo y que la culpa era de los denunciantes, quienes ahora además están siendo procesados como narcotraficantes por no haberlo puesto en un reporte oficial. Esto fue lo que me dijo. Por favor, rodemos el video. Toda la información de la que ellos adviertan durante la agencia encubierta deberá ponerla a disposición del fiscal titular del caso. Eso quiere decir que quien tenía el deber de denunciar, pero no denunciar verbalmente, sino es una acción de la que tenías que hacerlo en el informe que les debían entregar al fiscal titular del caso. Ahí estaba clara la primera mentira. El Código Penal, que es una ley y por lo tanto está por encima de una resolución interna de la Fiscalía, tipifica el delito de abuso de autoridad por omisión de denuncia para los servidores públicos que no actúen cuando conozcan la comisión de conductas punibles. El delito es agravado cuando, como en este caso, se omiten denuncias sobre narcotráfico. Es decir, la señora vicefiscal tenía la obligación de actuar al tener conocimiento de la presunta operación de exportación de cocaína, pero se quedó calladita. Cuando terminé la entrevista, una fuente confiable me aseguró que los agentes encubiertos sí habían presentado un informe de investigador de campo sobre estos hechos. Es decir, la vicefiscal había mentido también en eso. Busqué el informe de los investigadores desde ese día por casi 2 meses y solo pude conocerlo y obtener copia esta semana. Verifiqué su autenticidad tan rápido como pude y el sábado, ayer, cuando iba a empezar a redactar esta columna, me enteré de que los colegas de la revista Raya lo acaban de publicar. No siempre se llega primero. La importancia de este documento es que demuestra que la vicefiscal mintió. El informe de investigador de campo, ustedes lo pueden ver en este momento, el informe de investigador de campo sobre las presuntas actividades criminales de Pacho, el jefe del CTI en Buenaventura, existe y fue presentado a Jaime Hernán Ocampo López, fiscal 51 de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico. Allí advierten que un agente encubierto tomó contacto con, abro comillas, una persona apodada Pacho en la ciudad de Cali, quien desarrolla la actividad delictiva de narcotráfico, el cual labora en la Fiscalía General de la Nación, seccional Buenaventura. Cierro comillas. El informe señala que la especialidad del funcionario de la Fiscalía consiste en contaminar contenedores de carga con cocaína para traficar hacia Guatemala, México, Europa y Estados Unidos. El reporte también contiene, ustedes pueden verlo, un mensaje de WhatsApp del informante a uno de los agentes del CTI de la Fiscalía en el que afirma, comillas, no olvides que Pacho es de la empresa tuya, es de mucho orden. Hasta ahí la cita. El informe, cuya existencia niega la próxima fiscal general, señala que los datos fueron contrastados con varias fuentes, incluyendo un suboficial de la Armada. Los informantes confirmaron que alias Pacho labora en el municipio de Buenaventura, que es el jefe del Cuerpo Técnico de Investigación CTI, y su nombre es Francisco Javier Martínez Ardila, cierra comillas. Como si faltaran detalles, los agentes anexan a su reporte estas dos fotos del presunto narcotraficante y jefe del CTI en Buenaventura.
El reporte de investigador de campo tiene además la firma de Mario Fernando Herrera Paricio, agente del CTI, compañero de los denunciantes, quien fue asesinado 4 días después de presentar el informe. La fiscalía nunca hizo nada contra Pacho. Por el contrario, Víctor Forero, directivo del CTI, quien ha sido compañero sentimental de la mano derecha de la vicefiscal Luisa Obando, delegada de la Fiscalía para la Seguridad Territorial, fue a visitar a los denunciantes a Manizales para presionarlos para que alteraran su testimonio y sacaran el nombre de alias Pacho de la declaración que le dieron a la Fiscalía. En esa conversación, Forero admite que conoce a Pacho y que existen informaciones previas sobre sus presuntas conductas delictivas. Si esas informaciones existían, ¿por qué nadie lo tocó? Las grabaciones están en una columna anterior de los Danieles. Nada le pasó a Pacho. La vicefiscal lo dejó seguir más de 2 años en el poderoso puesto de Buenaventura, donde según el informe de los agentes encubiertos era el tercero al mando de la organización criminal. En cambio, los denunciantes fueron inicialmente trasladados, luego judicializados y posteriormente encarcelados. Ahora están en libertad, pero temen que quieran silenciarlos para siempre. Nadie los está protegiendo. Esa es la columna. Muchas gracias. Es increíble que la Corte Suprema de verdad sienta que no tiene ninguna responsabilidad de dejar a esta persona encargada con semejantes cuestionamientos de la Fiscalía. De verdad. Sí, yo creo que me parecería lo más lógico que esta columna obligue por lo menos a algunos de los que están participando en esa operación de puente hacia la prolongación del fiscal Barbosa, que es eso lo que estamos viendo, que los obligue a pensar un poco, que los obligue a actuar con responsabilidad con su país. Y digo una cosa sobre Coronel, me pareció un acto de mucho valor, lo oí en el informe Coronel, me parece que del sábado, que reconoció que lo habían chiviado. Esto es horrible para un periodista. O sea, duraste 2 meses buscando el documento, sí. Lo encontró unos minutos después de que lo habían publicado unos colegas de la Raya, ¿se llama? Revista Raya, sí. Revista Raya. Tengo que decir una cosa que a veces es, siempre cuenta un poco la buena suerte en esto de que lo chiviera uno o no. Germán Castro Caicedo, el gran cronista colombiano, estuvo 24 años buscando la evidencia de que un magistrado del Consejo de Estado, un magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán, había salido vivo del Palacio de Justicia. Y la prueba la vinimos a descubrir nosotros y Germán fue a verla. Recuerdo ver la lágrima, estaba conmovido porque Urán era su amigo, pero también podía sentir la cosa de buscarla tantos años y estos se la encontraron ahora. Y bueno, así es la vida. Claro, pero eso pasa, pero ya reconocerlo además con una sonrisa como lo hiciste tú me parece estupendo. Es decir, traté esto, lo conseguí y se me adelantaron. Me parece que es una actitud profesional seria y estupenda. Ojalá tuvieran una actitud seria y estupenda también los miembros de la Corte que están alargando, cayendo en la trampa de alargar para que el señor Barbosa, por interpuesta persona, siga manipulando este país. Muchos de ellos son personas muy serias y otros viven en su torre de marfil.